Bien, en el día de hoy lo que vamos a hacer es continuar trabajando con los ejercicios de recta. Vamos a trabajar en ejercicios donde vamos a hacer hincapié en lo que tiene que ver con la fórmula para determinar ángulo entre rectas, la ecuación de la recta por dos puntos, distancia entre dos puntos, condiciones de paralelismo y perpendicularidad. Bueno, vamos directamente entonces a los problemas que vamos a trabajar. El primer ejercicio dice, los vértices de un triángulo rectángulo son A, B y C. Encuentra el punto medio de la hipotenusa y prueba que equidista de los tres vértices. Bien, nosotros vamos a empezar por, como siempre, trazar sobre un par de ejes coordenados y en lo posible a escala, estos tres puntos que me fueron dados de dato. Luego voy a cerrar el triángulo que ellos determinan y supuestamente deberíamos chequear que es un triángulo rectángulo, ergo voy a poder distinguir en ese triángulo un lado mayor, al que conocemos con el nombre de hipotenusa, y los otros dos lados que serían los catetos. Bien, vamos a empezar. Par de ejes coordenados. Yo no tenía mucho espacio, por eso no respeté una escala tan formal. Ustedes, por favor, si pueden, hasta si quieren en papel cuadriculado, ubican los tres puntos mencionados, cuyas coordenadas son estas, y chequearían que en este caso el ángulo en A sería el ángulo recto. Por lo tanto, ustedes saben que la hipotenusa, que siempre es el lado mayor, es el que se opone al ángulo recto. Así que, según esto, el lado CB sería mi hipotenusa. ¿Qué es lo que me pide determinar el problema? Bien, primero hallar el punto medio de la hipotenusa. En este caso lo representé por M. Luego voy a demostrar que equidista, es decir, se encuentra a la misma distancia del vértice C que del A que del B. Si yo determino bien el M, por ser punto medio, por definición, obviamente este punto tiene que equidistar de C y de B. ¿Está? Bien, vayamos directamente entonces a empezar con nuestra determinación. Primero, voy a tomar el segmento CB y voy a determinar las coordenadas de M. ¿Qué voy a utilizar? Las fórmulas que habíamos visto. La abscisa, la X del punto medio, es la X de una punta más la X de la otra sobre 2. Entonces, fíjense que la X de C es menos 6, la X de B es 5, todo sobre 2. O sea que me da menos un medio. Si tú hiciste este dibujo a escala, hasta vas a poder chequear que supuestamente la X de ese punto medio te caiga aquí. Mi dibujo está distorsionado porque no lo hice realmente a escala. Bien, luego voy a la Y, la ordenada, igual. La ordenada del punto medio es la Y de una punta más la Y de la otra sobre 2. O sea que sería la Y de C más la Y de B sobre 2, y esto te quedaría entonces 13 medios, aproximadamente 6,5, entonces vas a ir a la Y del punto medio y vas a chequear que realmente te quede por ahí. Muy bien, tengo las coordenadas del punto medio. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Voy a determinar, por ejemplo, la distancia que hay de M a C en valor. ¿Cuál es su valor absoluto o módulo? ¿Cuánto vale esa distancia? ¿Qué voy a usar para eso? La fórmula de distancia entre dos puntos. ¿Tá? ¿Se acuerdan que era la raíz cuadrada de la diferencia de abscisas al cuadrado más la diferencia de ordenadas al cuadrado? Y voy entonces a empezar a reemplazar la X de M por menos un medio, la X de C es menos 6, así que cuidado que acá sería menos 6, por eso pongo más 6, atención a los signos, eso está a la 2, la Y del punto medio que te dio 13 medios y la Y del punto C que es 5. Empiezo a operar. Primero voy a reducir a común denominador acá adentro. Obviamente el común denominador es 2. Así que cuando yo reduzca a común denominador es 2 dividido 2, 1. Multiplico por 1 lo que está arriba
y luego es 2 dividido 1, 2 por 6, 12. Así que es 12 menos 1, 11 medios. Acá sería común denominador 2, 2 dividido 2, 1, así que te va quedando 13, menos 2 dividido 1, 2, por 5, 10. 13 menos 10, 3 medios. Luego voy a recordar que para hacer la potencia de una fracción, debo hacer la potencia del de arriba y la potencia del de abajo. Así que acá me va a quedar 121 cuartos. Y entonces en este, 9 cuartos. Ya tenemos común denominador, simplemente sumo los denominadores, te quedaría raíz cuadrada de 113 cuartos, y voy a entonces aplicar una propiedad de la radicación que establece que la raíz cuadrada de un cociente se puede separar en la raíz del numerador y la raíz del denominador. ¿Por qué hice esto? Porque la raíz de 4 me da justo 2 y escribo la expresión un poco más simplificada. Bien, si, vuelvo a repetir, el punto medio fue bien hallado, la distancia que hay de M a B debería darnos lo mismo. Entonces voy en busca de la distancia que hay de M a B, diferencia de abscisas al cuadrado más diferencia de ordenadas al cuadrado, todo raíz. Empiezo a sustituir atendiendo muy bien a los signos, y llego exactamente a lo mismo. Esta raíz de 130 cuartos que se separa en la raíz del de arriba y la raíz del de abajo. Acá, cuidado que quedó cortado, pero va todo dividido 2. Con lo cual, estamos viendo que las distancias de M a C y de M a B me dan lo mismo, ergo, estoy justificando que encontré bien ese punto medio. Bárbaro. ¿Qué me falta hallar? La distancia que hay de M al tercer vértice. ¿Qué voy a usar? Otra vez la fórmula de distancia entre dos puntos. Así que pongo primero siempre la fórmula general y abajo reemplazo, cosa de tener bien visible qué sustituyo por qué. Y si hoy o mañana tengo que ir a buscar un error, me sea más fácil poder detectarlo. Bueno, opero con cuidado y llegué exactamente al mismo resultado. Por consiguiente, acabo de justificar que ese punto medio de la hipotenusa equidista de los tres vértices. Y esto va a ser una propiedad no particular para este triángulo rectángulo, sino general para cualquier tipo de triángulo rectángulo, para cualquiera sea la ubicación de sus vértices. Es decir, se cumple siempre en un triángulo rectángulo que el punto medio de la hipotenusa equidista se encuentra a la misma distancia de los tres vértices. Bueno, pasamos entonces ahora al segundo problemita. Una recta L1 tiene pendiente 3 cuartos. El ángulo que se forma al ir de esta recta a una recta L2 es de 45 grados. Encuentra la pendiente L2. Bueno, vamos acá a utilizar obviamente la fórmula para determinar el ángulo comprendido entre rectas. ¿Se acuerdan que ustedes tienen dos opciones? Usar una fórmula que depende del valor de las pendientes de las rectas o usar una fórmula que dependa de los coeficientes de la ecuación de la recta cuando ésta se escribe en su forma implícita. La fórmula que utiliza las pendientes obviamente va a ser útil cuando las dos rectas en juego tengan pendiente. Ustedes recuerden que las rectas paralelas al eje de las Y, o sea, las rectas verticales, no tienen pendiente. Entonces, para usar la fórmula que depende de las M, de los coeficientes angulares o pendientes, las dos rectas en juego no pueden ser ninguna de ellas vertical. Bueno, acá obviamente como la recta L1 tiene pendiente 3 cuartos, este sería el M1, sé que no es vertical. Me hablan de un ángulo abierto y en principio L2 no sé si es vertical o no. Bueno, ya que me diste de dato el M1, el tita, bueno, vamos a suponer que en principio no fuera L2,
perpendicular al eje de las X, que no fuera vertical, y voy a utilizar la fórmula de las pendientes. Entonces ustedes saben, ahí va, estos son los datos, la tangente de tita es M2 menos M1 sobre 1 más M2 por M1. El valor de M1 lo tenemos, así que lo que voy a hacer es empezar a suplantar, y también tengo el ángulo. Sería tangente de 45, el M2 que no tenés, el M1 que es 3/4, 1 más M2 no tengo, y M1 3/4. Pero la tangente de 45, la pueden hacer en la calculadora, asegúrense de tener la calculadora en modo DEG, te va a dar 1. Así que voy teniendo arriba M2 menos 3/4 y abajo 1 más 3/4 por M2. Observen que, para empezar el despeje, este denominador, que depende del parámetro, está dividiendo, así que lo voy a pasar al otro lado multiplicando. Por eso escribo 1 por lo que era el denominador, y del otro lado dejo lo que era el numerador. Multiplicar en este caso por 1 deja la misma expresión igual, así que yo ahora, para poder despejar el M2, lo que voy a hacer es pasar todos los M2 para un lado y los términos independientes para el otro. Traje el menos 3/4 hacia el primer miembro, y este 3/4 de M2 se va al segundo. Por eso queda 1 más 3/4, M2 menos 3/4 de M2. Acá reducen a común denominador, que obviamente es 4. 4 dividido 1 4, multiplico por 4 lo que está arriba, 4 más 3 sería 7/4 el total. Acá llevan a común denominador 4, 4 dividido 1 4, multiplico por 4 lo que está arriba, 4 dividido 4 1, dejo esto igual. Y entonces te queda 7/4 de este lado, y aquí un M2 sobre 4. Cancelan denominadores y obtienen entonces el valor de la pendiente de esa segunda recta. Bien, vamos entonces ahora al siguiente problema. Me están dando los vértices de un paralelogramo, ¿tá? A, B, C, D. Primero, prueba que las diagonales del paralelogramo son perpendiculares. Y segundo, prueba que este paralelogramo es un rombo. Y me aclaran, por si no me acuerdo, cuáles son las características que tiene un rombo. Un rombo es como si fuera un cuadrado que fue estirado por sus vértices opuestos. O sea, que el rombo tiene los 4 lados iguales, ¿tá? Entonces, y además lados opuestos paralelos. Vamos a valerlo de todas estas propiedades para justificar que ese paralelogramo que me daban era un rombo. Bien, pero como siempre, si viene del dibujo no voy a poder sacar ninguna conclusión, recuerden que ustedes se valen del dibujo para ir chequeando que las cosas sean coherentes. Entonces, vamos a empezar a dibujar sobre un par de ejes coordenados los cuatro vértices de ese paralelogramo que me dan. ¿Tá? Entonces, fui a un par de ejes coordenados, de acá, y ubiqué los 4 puntos. Bien. La primera parte pide demostrar que las diagonales son perpendiculares. ¿Qué es lo que voy a utilizar? La condición de perpendicularidad. ¿Qué establece la condición de perpendicularidad? Que para que dos rectas sean perpendiculares, el producto de sus pendientes tiene que ser -1. Observen que dije producto de las pendientes. Eso me está obligando a que las ecuaciones de las diagonales se encuentren escritas en su forma explícita, cosa de que tú puedas identificar o visualizar en cada ecuación cuál es la pendiente correspondiente. Bien, vayamos entonces a tratar de determinar la ecuación de las diagonales en su forma explícita, es decir, la y positiva despejada. Vamos a empezar, por ejemplo, por la diagonal AD. ¿Qué voy a usar para la determinación de la ecuación de esta diagonal? Ecuación de la recta que pasa por 2 puntos. Entonces, lo primero que hago es escribir la ecuación de la recta que pasa por 2 puntos y aclarar inmediatamente
¿Cuáles son los dos puntos con los que voy a trabajar? Recuerden que van a decidir a quién le van a llamar x1 y 1 y a quién le llaman x2 y 2. En realidad es indistinto. Llamemos en el orden que llamemos, al final obtenemos todos la misma ecuación. Pero si uno de los puntos tiene alguna coordenada nula, es mejor a él llamarlo x1 y 1, porque así el cuenterío se simplifica un poco. Entonces yo voy a llamar a este x1 y 1, y este será entonces el x2 y 2. Voy a reemplazar en la fórmula, voy a hacer con cuidado todas las cuentas, y me queda un medio de x. Antes de dejar la ecuación de esta diagonal, corroboremos que sea coherente. Entonces, es una recta que no tiene término independiente. Eso implica que va a cortar al eje de la Y por el origen. Y en este dibujo, efectivamente, la recta D corta al eje de la Y en el origen de coordenadas. Luego también puedo chequear que la pendiente sea coherente. Entonces, ¿cómo mido el ángulo de inclinación de la recta? Siempre desde el eje de las X positivo, sentido positivo, que es el antihorario, hasta que tocas la recta. Y como ese ángulo es menor de 90, la pendiente te va a dar positiva. Así que esto es coherente. Luego vamos a la diagonal BC y voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a escribir primero la ecuación general de esa diagonal, voy a tomar los dos puntos que son extremos, voy a decidir quién es el x1 y 1, quién es el x2 y 2, y entonces voy a ir a reemplazar. Voy a operar, voy a ordenar, y en esta ecuación que acabo de obtener voy a chequear la coherencia. Supuestamente la diagonal BC corta el eje de la Y en 10. Entonces te vas al dibujo, que si lo hiciste a escala bárbaro, y esta recta BC la prolongo, y bueno, sí, podría llegar a cortar al eje de la Y en 10. Y fíjense en que BC tiene una pendiente negativa, porque el ángulo que abre con la horizontal, que lo mediríamos de acá, sentido positivo hasta tocar la recta, es mayor de 90. Y efectivamente, la pendiente te dio negativa. Bueno, ahora que tengo las dos diagonales y escritas en su forma explícita, voy a visualizar la pendiente de una y voy a visualizar la pendiente de la otra. Si son perpendiculares, producto de pendientes me tiene que dar -1. Así que voy a reemplazar el M1, que sería el M de la recta D, por ejemplo, por su valor, luego el M de BC por su valor, y efectivamente cuando hago esta cuenta me da -1. Por lo tanto, acabo de justificar que esas diagonales son perpendiculares. Bien, por último, tengo que demostrar que el paralelogramo que tengo representado en realidad corresponde a un rombo. Entonces, recuerden que para corroborar que es un rombo, lados opuestos tienen que ser paralelos y luego todos los lados medir lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que empecé haciendo? Determinando la ecuación de los 4 lados del paralelogramo. Si vengo acá, fíjense en que el lado AB está apoyado sobre el eje de las X. ¿Cuál es la ecuación de la recta AB? La ecuación del propio eje de las X. ¿Y cuál era la ecuación del eje de las X? Y igual 0. Así que fíjate que la recta AB, horizontal y coincidente con el eje de las X, es de ecuación igual 0. ¿Cómo determino la ecuación de la recta BD? Bueno, ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Vuelven a la fórmula de la ecuación de la recta por dos puntos, consideran quién es B, quién es D y hacen el reemplazo. Cuidado que acá volvió a quedar cortado, ¿tá? Borrado, el renglón de abajo. Acá iría el x2 menos x1, o sea que sería 4 menos 0, lo que va acá abajo, ¿tá? Y ahí chequeen que les vaya quedando exactamente como está ahí. ¿Está? Ahí va, es 4 menos 5. Bien, ustedes chequean todo. Y esta supuestamente es la ecuación de BD, que antes de dejarla voy a tener que corroborar que sea coherente.
término independiente menos 20 tercios es casi menos 7, quiere decir que si yo prolongo la recta BD, estaría cortando al eje de la CI casi en menos 7. Y luego la pendiente es positiva, ¿está? Y acá lo chequeo. Muy bien. Después, la recta CD era la otra que era horizontal. La ecuación general de una recta horizontal es I igual un número. En este caso, ¿cuál sería el número? I igual 4. Y por último, la recta CA o AC, que otra vez vas a utilizar ecuación de la recta que pasa por 2 puntos para determinar su ecuación, y termina siendo esta que otra vez puedo corroborar su coherencia. Muy bien. Ahora, dijimos que por ser un rombo, los lados opuestos tenían que ser paralelos. Ergo, fíjense, AB obviamente es paralela a CD. Las dos rectas son horizontales. La pendiente de una recta horizontal es 0, la pendiente de otra recta horizontal es 0. Recuerden que por condición de paralelismo, dos rectas paralelas deben tener la misma pendiente. Luego, la recta BD, si es paralela a CA, deberían tener la misma pendiente. Entonces, nos vamos a esas ecuaciones. Fíjense que BD tenía pendiente 4 tercios y esta también. Entonces acabo de demostrar que los lados opuestos son paralelos. ¿Qué te falta? Demostrar que miden lo mismo. Y entonces ahí vamos a usar, para determinar la longitud de los lados, distancia entre dos puntos. Ahora, para estos tramos horizontales, la distancia entre dos puntos es muy rápida. Es la distancia que hay del A al B, obviamente serían 5 unidades, y la distancia que hay del C al D, si este tenía abscisa 8 y este tiene abscisa 3, 8 menos 3 te da también 5. Me faltaría de hallar esta distancia y esta, que para ello voy a utilizar la fórmula de distancia entre dos puntos. Diferencia de abscisas al cuadrado, más diferencia de ordenadas al cuadrado, de eso todo raíz, y bueno, cuando procedo a operar, termino realmente justificando que todos los lados miden lo mismo. Todos miden 5. Entonces podemos afirmar que el cuadrilátero que teníamos era efectivamente un rombo.